Muy buenas noches a todos. Un día más y una nueva noche de Pasión Científica. Y el día de hoy me acompaña Adriana Trujillo, que es parte de Ciencia Molotov, y Francisco Osorio, quien es nuestro bioespecialista invitado para la noche de hoy. Bienvenida, Adriana, bienvenida. Muy bien, bienvenidos todos. Hoy día les voy a presentar al máster Francisco Osorio Zamora. Él nació el 30 de septiembre de 1953 y se graduó de la carrera de Biología en el año 1984. ¿Me están escuchando? Se escucha, hay una vibración muy fuerte. Ahora ya se perdió. Ahora sí puede serlo de nuevo. Ya, perfecto. Entonces, como les decía, Francisco Osorio se graduó en 1984, donde posteriormente, en el 85, comenzó a ser docente en la carrera de Biología en la UMSA. En 1995 al 98 se incorporó al Programa Regional de Manejo de Vida Silvestre de la Universidad Nacional de Heredia, en Costa Rica, donde obtuvo el grado de máster en Conservación y Manejo de Vida Silvestre. Posteriormente, en enero del 2010, comenzó otro posgrado en la Escuela de Posgrado del Centro Agronómico Tropical de Investigación, o más simple, el CATI, donde ahí obtuvo otro grado de máster en Manejo y Gestión Integral de Cuencas Hidrográficas. Actualmente, Francisco Osorio es docente investigador de la carrera de Biología y trabaja en el Instituto de Ecología en la Universidad Mayor de San Andrés. Bienvenido, Francisco. Muchas gracias. En principio, unas buenas noches a todos. Y bueno, voy a empezar, ¿no? Ya la exposición. ¿Están de acuerdo? Bien. Sí, por favor. El trabajo que voy a presentar se llama Plan Turístico Sustentable en Estación Biológica del Beni, 3 Islas de Bosque. Antes de referirme al tema mismo de esta presentación, tengo que referirme a que en el Servicio de Áreas Protegidas de Bolivia, hasta ahora no hay un modelo, un plan de acción para hacer turismo sustentable a través de la interpretación de senderos. Entonces, esta es la primera vez que ocurre, que se hace, y se hace en exclusiva, digamos, para la Estación Biológica del Beni, porque ese es uno de mis lugares preferidos para salir con los muchachos que son colegas de ustedes. Me gusta llevarlos mucho al campo y ese es el resultado de este trabajo. Bien, entonces, un cachito. Puedes ponerlo en modo presentación si quieres. Ya está, ¿no es cierto? Ya está, ¿no es cierto? Sí, en la parte de arriba, en opciones de presentación, lo pones en no monitor. Exacto, la primera opción. ¿Cambiar la vista del moderador y la presentación? Sí. ¿Ahora? Listo, perfecto. Continúa. Bien. Bien, entonces, reiterándoles lo que les decía, este trabajo es el producto de 3 materias: principios de manejo de fauna silvestre, conservación y manejo, y de la última materia es herramientas sociales para la conservación y manejo de la vida silvestre. En estas 3 materias se han considerado 4 ámbitos de trabajo para hacer el plan. El primero es biodiversidad, el segundo turismo ecológico, el tercero es el monitoreo justamente del turismo ecológico y el cuarto es la guía de interpretación turística. Es decir, el cuarto es qué cuaderno, qué documento se le va a entregar al turista para que haga el monitoreo, para que visite el sendero, haga el monitoreo, haga el turismo ecológico y al mismo tiempo conozca la biodiversidad del lugar. Es por eso que se ha incluido de esa forma. Este es un proceso participativo en el sentido de que los estudiantes de biología, como pueden ver en la parte de la izquierda, han tenido talleres con la gente del EBB,
con guardaparques del EBB. Ahí está la directora Carola, ¿no? y la gente que está asistiendo con los guardaparques. Y también, como se puede ver en la fotografía de la derecha, con la población de Totaizal, ¿no? A través de talleres y encuestas, ¿no? Estas últimas, las encuestas, también se han hecho a algunas autoridades de San Borja, como el alcalde, con la alcaldía y también con la Casa de la Cultura. Quiero aclarar algo también acá, como se puede ver en la fotografía de la derecha. Esa es una foto tomada del colegio de Totaizal, porque es una población que ha participado siempre con el EBB desde su fundación. Es una población que ha aportado al EBB a través de la mano de obra, ¿no? Toda la gente que trabajaba en EBB, carpinteros, vaqueros, carpinteros, cocineros, todo, guía de turistas, eran de Totaizal, son de Totaizal. Entonces, como pueden ver, la participación ahí es bien interesante. Como pueden ver, hay gente bastante mayor, hay jóvenes, y sobre todo lo que a mí más me encanta, hay mucho niño, ¿no? A través de eso los chiquitos aprenden y se informan, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Bien, en el tema de biodiversidad, la primera parte, han trabajado casi como 15 estudiantes, es el grupo más grande, y han trabajado en 3 islas de bosque. Una isla pequeña, una isla mediana de 7.693 metros cuadrados y la más grande de 40.100 metros cuadrados. Y además de estas 6 islas, se ha evaluado la diversidad también en el sendero que une las 3 islas. El resultado de esto es que se ha identificado 82 especies de árboles. De estos 82, 14 pertenecen a la sabana, que corresponde a la fotografía que está a la derecha, y 31 en la isla pequeña, 34 en la mediana y 71 en la isla grande. La foto de la izquierda, honestamente, no sé si se refiere a la isla mediana o a la grande, pero una característica de las islas ya grandes o medianas a grandes es que la diversidad de palmeras es realmente dominante y es, como pueden ver, es claro eso de las palmeras, ¿no es cierto? Bien. En el caso de los artrópodos, se ha trabajado haciendo curvas de abundancia de 7 órdenes de artrópodos, que es lo que más eran más evidentes, ¿no? A través de las colectas con trampas vivas, se obtenían los artrópodos y después se los volvía a soltar. ¿Por qué? Porque en este caso el CERNAP no autoriza la colección de especímenes en prácticas de campo, ¿no? Además, asumiendo que los estudiantes están un solo semestre, no podíamos intentar hacer el trabajo y la sistematización y buscar hasta el nombre específico de cada uno de los individuos que veíamos, porque tomaría mucho tiempo. Y porque además hemos pensado que al turista no le iba a interesar mucho el tema de saber qué especie en sí era. Simplemente una descripción de los grupos de artrópodos en órdenes más grandes, que es lo que hicimos, ¿no? Ahora se supone que con estos nombres también ellos localmente van a poder encontrar información. Bien, para el tema de mamíferos, se ha procedido a 3 estrategias. Primero, el encandilamiento, que significa salir en la noche con encandiladores, buscar los animalitos y poderlos registrar. El segundo método ha sido trabajar con obtención de huellas a través de huelleros, y el tercero es trampas cámara. Como pueden ver en la foto de la izquierda, ese es un huellero. Es un huellero que se lo ha construido
en las islas de bosque, y también otro tipo de huelleros que están sobre el sendero, sobre el camino que conduce que une las tres islas, ¿no? Entonces, pueden ver, estas son las huellas del mapache, del Porocion cancriborus. Es unas huellas bastante interesantes porque se asemejan mucho a las manos de un bebé, ¿no? Parece que un niñito hubiera pasado gateando. Después está el oso melero, el tamandúa, tetradáctila, que es el que hemos encandilado. Lo hemos encandilado y él ha corrido directamente a un árbol y se trepó para que no se lo agarrara, pero como pueden ver, era muy fácil de tocarlo, estaba ahí dispuesto a que se lo tome las fotos. Y al final está el zorro de monte, Cerdocyon togus, y ahí no está la foto acá, del guaso, de la mazama americana, y el hochi colorado, la Ciprocta punctata, que está al final, ¿no? Esas las últimas dos fotos corresponden a trampas cámara. Bien. El tema del turismo ecológico en sí se trata del diagnóstico del sendero. Alguien me dice dónde está el puntero. Puntero láser. Bien. Para este caso, el sendero del Trapiche, aquí se puede ver, esta es la estación biológica del Beni, este es el camino a Trinidad, aquí abajo está San Borja, y esto va a Trinidad. Aquí está la estación biológica del Beni, y se puede ver aquí una línea, ese era el aeropuerto antiguo, que en las épocas buenas del EBB, en la época de las vacas gordas, este aeropuerto funcionaba casi permanentemente. Entonces, el sendero del Trapiche, más o menos aparece por acá, es un camino vecinal que entra la gente, pasa por la estación biológica del Beni, se mete, pasa por el frente de la isla mediana, llega a la derecha de la isla pequeña y de aquí sube por la pampa hasta la isla grande, ¿no? Esta isla, este trayecto corresponde a esta fotografía. Esta fotografía más o menos está tomada como de la mitad, un poco más de la mitad, se nota ahí el sendero. Es un sendero que generalmente se lo recorre en caballo o a pie, pero es posible recorrerlo en carro, como pueden ver. ¿Ya? Entonces, los chicos de este grupo que han hecho el turismo ecológico, el diagnóstico del sendero, lo que hacen es evaluar los 2.500 metros de este sendero. ¿Para qué? Para ver en qué lugares hay que señalar, ¿no? Por ejemplo, el inicio del sendero tendría que ser aquí. Después está el letrero que diga isla mediana, isla chica, isla grande. En algunos casos, por ejemplo, por acá hay una división de un camino que se va a la Laguna Normandía para señalar, ¿no es cierto? Eso, ese es el desvío. En otros casos, por ejemplo, como aquí posiblemente tenga que haber un letrero para describir el paisaje, ¿no? ¿Qué es esta pampa? ¿Qué especies tiene? Una cosa así. Entonces, está el trabajo de señalización y también está incorporado esto, el manejo de huelleros. El manejo de huelleros es importante porque permite el registro y la copia de huellas. Eso va a permitir al turista invertir dinero en hacer el registro de copias, lo que se convertiría en un servicio que va a ser el sendero al turista para que ellos puedan obtener un registro y una copia de huellas. El otro tema que trabajó este grupo fue que en algunas partes está en época de lluvias, es tremendamente inundado, entonces ellos han sugerido
que había que hacer drenajes al camino y con esta tierra que se saca de los lados, coronar el sendero para que esta parte sea más alta y permita, ¿no?, a los turistas y al tránsito utilizar botas, digamos, de goma y poder caminar de forma más tranquila, más cómoda. Solamente eso en los lugares más húmedos. Bien, entonces los sitios para instalación de letreros, como pueden ver, están aquí de tipo de señalización y el lugar donde hay que poner, ¿no? El primer tipo de señalización, por ejemplo, es al inicio del sendero, ¿no? Este inicio del sendero hemos puesto acá como ejemplo, cómo tendría que ser la señalización. Entonces, en todo plan de señalización, en cualquier sendero, el principal elemento es el panel que está al inicio del recorrido. En ese panel, lo primero que se coloca es el nombre del área. Y después del nombre del área se ponen los objetivos. Y después de los objetivos, como está el nombre del área, habitada, aquí está protegida, esos son los objetivos, y aquí se incluye, aquí está obviamente como ejemplo, se incluye una breve historia del área protegida, y un detalle muy corto, digamos, del sitio donde uno está. Aquí está del área, de la EBB en general, digamos, y aquí en estas últimas 3 líneas se habla exclusivamente del propio sendero. Y después están las normas que rigen, ¿no? El cuaderno de campo, que llaman algunos otros autores, que se indica cómo es que se tiene que hacer el recorrido. Aquí he puesto la literatura, es CONAP 2015, pueden buscar eso en la literatura, en el internet, y esa es una norma hecha en Costa Rica y que da la idea de muchos letreros, ¿no? Inclusive el orden, qué color deben tener, qué color para adultos, qué color para jóvenes, dónde se puede utilizar la madera y todo eso, ¿no? Hablando del tema, para no gastar mucha madera, lo que se hace es usar los árboles que están tumbados ya para hacer ese aprovechamiento de hacer los paneles y letreros, para no así tumbar árboles. Bien, en el tema del monitoreo participativo, al grupo que le tocó hacer eso, fue que a través de un taller, en Totaizal obviamente, y los guardaparques también, se eligieron las aves y mamíferos más adecuados para el monitoreo, ¿no? Entonces, se discutieron entre toda la gente, más nosotros, de qué especies estaban adecuadas para hacer su monitoreo, ¿no? Que nos van a ser indicadores si estamos afectando con el recorrido o no. Entonces, como pueden ver, se han sugerido aves para durante todo el recorrido, o sea, que desde el panel de la entrada hasta la última isla, lo que se va a hacer es observar aves y registrarlas, ¿no? Pero principalmente que sean el pío, que es la rea americana, la paraba azul amarilla, que es la ara launa, la pava campanilla, que es la Pepile cubanensis, que es esta que es una preciosura, un ave muy linda, que si fuera yo pava me gustaría ser ella, y después de un pato negro, y es Cairina moscata. Es un pato como esos esos blancos que hay aquí en Cotacota, por ejemplo, pero solamente que en este caso es un pato negro. Y también recomendaron al ciervo del pantano, a la capibara, al jochi colorado y al jaguar, ¿no? Quiero aclarar, por si acaso, que ya en los recorridos que habíamos hecho con estudiantes, nosotros también ya habíamos visto reiteradas veces estas especies que han sido recomendadas a través del taller, ¿no? Hemos obtenido huellas de
de huellas de ciervo del pantano. En las prácticas los chicos han aprendido a ver cómo se toman las huellas. Han visto de capibara también, de jochi colorado y del jaguar. Hemos tenido huellas de jaguar y también del perro de los pantanos. Pero ahí está, del lobo de los pantanos, mejor dicho. Entonces, en el trayecto del sendero se escuchan o se ven estas aves. Y para los vertebrados se tiene esta lista de huelleros. Ahí están los registros de los huelleros donde se va a hacer el monitoreo participativo. Ahora, ¿por qué es un monitoreo participativo? Es porque el guía va a ir con un número, digamos, de 5 turistas y él va a notar lo que está viendo y a los turistas les va a explicar qué aves y todo eso. Ah, pero algo que me estoy olvidando. Esta es una estrategia muy interesante. Cuando se hace el recorrido, cuando se va a entrar al recorrido y uno pide el servicio, lo que hace la EBB, lo que va a hacer la EBB es a cada turista le va a invitar a ser él un voluntario del monitoreo participativo. Eso implica que el turista va a tener que participar dentro del monitoreo y como con un voluntariado va a dar un costo extra, que es lo que hay que convenir después, un costo extra para participar él como voluntario, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Él es voluntario, entonces inmediatamente la EBB le entrega un gorro y una polera con los distintivos del EBB y la polera con una foto especial de uno de estos animalitos que hemos estado siguiendo al monitoreo para que el turista escoja cuál de ellas va a utilizar. De esa forma se los hace voluntarios. Entonces, al ser voluntarios, el monitoreo en el recorrido es participativo. ¿Por qué? Reitero, porque va a haber un registro del guardaparque y un registro también del turista. El turista va a hacer la anotación, va a ser en el cuaderno de campo o en el cuaderno de recorrido que vamos a ver más adelante, y él va a llenar y él va a poder arrancar esa hoja, va a poder poner la fecha y su firma para que eso sea guardado en un archivo que sirva para ser la base de datos y hacer el monitoreo. Bien. El monitoreo de las huellas se hace a través de la obtención, obviamente, de las huellas, donde se miden, por ejemplo, el largo de huella, que es el LH, ancho de huella, AH, largo de garras, LG, y ancho de almohadilla y pezuña, que es el AP, ¿no? Este es un sistema modificado propuesto por Aranda. Es un mexicano que es considerado entre los más importantes en trabajo de huellas, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Yo puedo medir de aquí a aquí una huella y me va a dar el dato exacto de cómo era la mano o el pie en este caso de este gato, y voy a poder medir. Entonces, ¿qué puedo hacer? Yo puedo tomar medidas de todo esto y después, gracias a las medidas, puedo reconocer si la huella de hoy día es la misma del mismo individuo o es otro individuo que también ha pisado. Entonces, las medidas me va a permitir saber si se trata del mismo individuo o no. En algunos casos parece increíble de los animales que andan con las uñas afuera, como todos los cánidos o los perros. A veces han tenido heridas, por ejemplo, y algún accidente puede pasar con estos también, que muestran cicatrices en los dedos o en los pies. Eso queda grabado en la huella. Entonces, eso nos permite saber si es el mismo bicho o no el que ha pisado el huellero. Entonces, así se puede hacer un buen registro del trabajo que estamos proponiendo hacer en este instante. Bien, entonces,
Como último paso, una vez que se ha hecho todo eso, se ha decidido hacer la guía del sendero interpretativo, que se va a llamar 3 Islas de Bosque. Entonces, igual que el panel, ese cuaderno, voy a decir que se trata de un cuaderno de campo con información acorde a la travesía del sendero. Es decir, que el turista va a caminar por el sendero, con la ayuda de los letreros él va a saber que en cuántos metros están, ¿no es cierto? Cada 100 metros va a estar registrado el sendero. Entonces, él va a poder ver, digamos, en el 150 va a haber un letrerito, dice ahí el 150 metros, y ahí va a haber un árbol, ¿no? Entonces él va a poder ver, el árbol va a ser el perotó, digamos, y él va a poder ver en la guía qué es el perotó, para qué sirve el perotó, qué familia de árbol es, y todo ese tipo, toda la información. Entonces, lo primero que hay que tener en esa isla, o en ese cuaderno de campo, como le llamo yo, en esa guía turística que se llama técnicamente, es primero la descripción histórica de todo lo que es la EBB. Aproximadamente, no más de dos planas, una ubicación geográfica que incluye un mapa, al mismo tiempo, dentro de eso, los paisajes frecuentes, qué fauna, qué vegetación en general tiene la EBB, y después ya en detalles más precisos, una descripción del área de la visita. O sea, es decir, del porvenir, donde está el sendero Trapiche, el sendero que se va a recorrer, que ahora ya no es el sendero Trapiche, se llama sendero 3 Islas de Bosque. Entonces, cuando ya está descrito ese escenario, entonces el turista va a pasar la hoja, va a tener obviamente una foto del sendero que va a recorrer, como esa foto que les he mostrado anteriormente, pero también va a tener las recomendaciones para el turismo, ¿no? Las recomendaciones para el recorrido. Acá solamente he puesto 2 ejemplos, ¿no? Por ejemplo, 2 litros de agua, 500 gramos de fruta, un buen repelente y bloqueador, ¿no? La vestimenta adecuada, un buen sombrero, por ejemplo, y después ese cuaderno va a tener la descripción de los 3 tramos, ¿no? Primero, desde que les he mostrado del EBB a la isla mediana, de la isla mediana a la isla pequeña, y de la isla pequeña a la isla grande. Entonces se hace una descripción de esos 3 tramos, o sea, una descripción del paisaje de lo que se va a ver. No se olviden que el turista va a saber a qué distancia está del EBB, ¿no? Porque cada 100 metros está marcado el camino, y también entonces a través del cuaderno va a poder saber a qué nos estamos refiriendo, ¿no? ¿Qué es lo que estamos describiendo? Entonces va a haber también una descripción de las especies de plantas y rastros frecuentes en el sendero. ¿Ya? Cuando me refiero a rastros, me estoy refiriendo a huellas y senderos mismos que hacen los mamíferos. ¿Mm? Y también en el sendero, como les decía, pero y también lo mismo en cada una de las 3 islas. Las especies de plantas que hay en las 3 islas y los rastros o huellas que tienen las 3 islas. ¿Ya? Entonces, ahora me voy a permitir simplemente mostrarles la descripción de del primer trayecto, del primer trayecto, que consiste de la EBB a la isla mediana, que es la primera en visitar. Entonces, no he hecho el resto porque es demasiado largo. Bien, ahí, por ejemplo, en el sendero, voy a mencionar para esta oportunidad el nombre científico, Nomordica carantia, ¿no? Es una
le llaman localmente balsámica, y ahí está la característica general, ¿no? Donde crece en áreas tropicales del Asia, la Amazonía, está en el este de África y el Caribe, no mordica su significado que significa morder, refiriéndose más que todo a los bordes dentados que tiene la hoja. Y en verde, como fíjense, está la importancia local. Esta planta, ¿para qué le sirve a la gente que vive ahí? ¿No es cierto? Entonces, el turista se va informando. Ahora, lo que pasa es que este tipo de información es posible que origine a otras preguntas o que origine preguntas que le van a hacer al guía o que el guía se le ocurre una anécdota para informar ese rato al turista. Entonces, lo que ocurre es que es un proceso de ida y vuelta de información y de preguntas entre los turistas y los guías. Y es por eso que ahora no hemos visto eso por el tiempo justamente. Para la evaluación del plan de este sendero hay una capacitación que se tiene que hacer con los guías de turismo, que me había olvidado mencionar. Bien, aquí está un segundo ejemplo. Este es el chori, ¿no? Es una hierba anual, ¿no? que presenta una inflorescencia compacta, en forma de espiga, en la forma terminal del tallo, en las ramas y axilas del mismo. Su uso local se hace una infusión a partir de la raíz molida para cuidar los riñones, ¿no es cierto? Entonces se saca la raíz, se la muele y se toma un matecito y que sirve para problemas renales. Después está la piper, o se llama el matico, y ahí está el género, una descripción que obviamente es bastante compleja y dice, ¿no es cierto?, tiene importancia ecológica y cultural, sus frutos proveen de alimento para aves y murciélagos, es frugívoro, y las hojas y tallos son ampliamente utilizados en medicina tradicional por indígenas amazónicos, ¿no? Entonces, dice, por ejemplo, que en EBB cuáles especies de piper existen, y entre los locales se dice que sirve para aliviar el dolor del apéndice y vesícula, y es también una hojita que se utiliza como abortivo. Bien, por ejemplo, ahí está la huella del mapache, por ejemplo, está incluida en el sendero, ¿no? Y lo que les decía, hacía referencia hace un tiempo atrás, que parecen que fueran manos de un niño, ¿no? Y se refiere a que el Procyon es un nativo de América del Sur, pertenece a la familia Procyonidae, y que se encuentra en zonas tropicales, ¿no?, de los Andes, y que habita desde Costa Rica hasta Colombia, dice su dispersión en general. Hay varias especies, hay Procyon cancriborus y Procyon lotor. El lotor está en Centroamérica y el cancriborus es el que más está en Sudamérica, más asociado a los Andes. También es importante, entonces, describir lo que son rastros. Lo que decía, ¿no? Otro tipo de muestras que hay un animal. Este es un recorrido, es una especie de camino que hace el armadillo, ¿no? El armadillo 9 bandas, que es el Dasypus novecintus, o que se llama localmente el tatú, ¿no? Aquí falta información, no que en la zona el tatú es buscado porque se lo busca por su sabor, tiene un sabor muy agradable el momento de comerlo. Entonces, ahí está la descripción del sendero por donde se escapa cuando escucha ruidos de la gente que se está aproximando. Y como les decía, incorpora también información de la isla. Esta isla 1, les reitero, es la mediana, y ahí explica, ¿no es cierto?, cómo para entrar a la isla se tiene que atravesar un campo cubierto de sujo, ¿no?, y cola de ciervo, ¿no?, que es una formación que puede alcanzar hasta 2 metros de altura en época de lluvias, ¿no? Y eso dificulta la entrada. Entonces tiene que haber un sendero muy claro para los turistas,
y se te llena te ponen espinitos, ¿no? En los codos, brazos. Es por eso que, por ejemplo, cuando se recomienda al ingreso del área utilizar camisas de manga larga para que no haya este tipo de cosas que se raspen, y también para evitar, ¿no?, la picada de insectos. Y bien, ahí está la descripción de algunos detallitos más. Y por último, de todas las 14 especies, creo que, o 34 especies que hay aquí adentro, aquí está una placa 1, por ejemplo, que describe justamente un árbol, ¿no? La placa 1, seguramente en la placa 2, hasta la veintitantos, para todos los árboles que tiene esta isla. Entonces, aquí he puesto un ejemplo. Esa es la planta de un Sarantoxylum, es un saco blanco, ¿no? Y ahí dicen, ¿no es cierto?, ¿para qué es el uso local? Lo usan, dice, para la construcción, con fines medicinales, se utiliza la corteza y las hojas que tienen efectos analgésicos, antitérmicos, antiinflamatorios, antirreumáticos y antiespasmódicos, ¿no? Entonces, de esa forma el turista se entera del nombre científico, de dónde proviene y todo ese tipo de cosas, pero también lo más interesante es que se entera del uso local, ¿no?, de la interacción cultural que existe entre la isla y la población local, en este caso, la población de Totaizal. Bien, eso es todo. Quiero agradecerles. Muchas gracias. Espero que tengan preguntas. Ahí está. Este es el grupo que ha hecho el trabajo más arduo. También se han quedado como 15 días. Los demás grupos han estado entre 5 y 7 días. Y estos que están ahí nos hemos quedado dos semanas y un par de hitas más, porque son ellos los que han evaluado la biodiversidad para hacer posible el proyecto que les acabo de presentar. Eso sería todo. No sé si hay alguna pregunta. Gracias. Muchas gracias, Pancho. Realmente este lugar es muy hermoso, vale la pena visitarlo, y quizás no una, sino varias veces, ¿no? Es muy lindo, o sea, yo lo extraño mucho. Este año no he podido ir, pero siempre he estado ahí. Es muy lindo. Es hermoso y es bastante peculiar. No sé si nos podrías explicar un poquito, ¿no? ¿En qué radica, por qué se forman esas islas de bosque? ¿Por qué están esos pastizales? Ya, voy a hacer una explicación. Hay varias. Pero la explicación que voy a hacer, hay una que es muy compleja, ¿no? Que dice que el río que está por ahí, el río que se llama, ya no recuerdo el río, se puede ver, se puede ver acá. Aquí se puede ver. Pueden ver acá, por ejemplo, aquí este es un brazo del río abandonado, ¿no?, que en época de lluvia se llena y hay peces, todo. Pero esta parte abandonada del río, lo que llaman algunos geólogos llaman paleorrío, estaba junto al río Maniqui, ¿no? Entonces, a través de los años, de los miles de años, este río se ha ido moviendo como se mueve un limpiaparabrisas en el vidrio, ¿no?, de un lado a otro en forma, digamos, vale el término, anárquica. Entonces, ¿qué ha ocasionado eso? Que en toda esta pampa que ven acá haya altíos y bajíos. El altío, con referencia al bajío, no es nada más que parece mentira, ¿no? O sea, voy a decir en otras palabras. Las partes altas son estas que están con arboleda, que tienen islas de bosque. O sea, las islas de bosque están en partes altas. Y las partes bajas son lo que nosotros llamaríamos la pampa. Pero la diferencia entre entre las partes altas y las partes bajas, aunque no me crean, no es más de 50 centímetros. Entonces, todo este desarrollo de acá, o sea, cuando ven acá, por ejemplo, esta isla, se supone que esta partecita está apenas centímetros más alto que el resto. Entonces, la aparición de pampas y de islas se debe a altíos y a bajíos.
Dicho de otra forma, cuando hay la época de lluvias, son obviamente los bajíos los primeros que se inundan. Y aquí pueden fijarse las líneas del drenaje, ¿no? Cómo llueve y después se vacían en dirección justamente a los paleorríos, ¿no? A los ríos antiguos. Y las partes más altas no se inundan. Y es por eso que permite el crecimiento de los árboles. No sé si he respondido. Sí, Pancho, increíble. Es increíble. Entonces, básicamente en enero, febrero no hay que pasar por ahí, hay que ir en época seca. Sí, es una buena sugerencia la que tú haces, ¿sabes qué? Y ese es un gran problema del turismo en Bolivia. El tema es que tenemos que hacer estrategias más modernas desde la perspectiva de lo que Bolivia presenta como turismo, ¿cierto? El turismo de las áreas protegidas, el turismo de la vida silvestre, no puede ser el mismo turismo de que invita al visitante que llega a La Paz, por ejemplo, para ver la Ciudad Maravilla, se va a Potosí para ver una ciudad antigua, se va después a Oruro para ver el carnaval y una cosa así. No podemos mezclar. El turismo silvestre en Bolivia, su punto más alto es justamente en invierno, cuando no llueve. En el buen sentido, cuando se deja de ver lo bello, ¿no es cierto? Si tú vas, digamos, a otros sitios, como acá, por ejemplo, también, en época de lluvias, tú ves todo florecido, todo más diverso, puedes ver pasar animales, hay más huellas, hay más actividad. Entonces, el turismo silvestre en Bolivia, de áreas protegidas, debe haber sido promocionado para época de lluvias, ¿no? Ahora tú dirías, pero difícil recorrer. No, pues va a haber gente que va a ir con botas de goma y va a poder caminar. Pero la gente que no quiere hacer eso, abre un espacio para generar ingresos a la población. En Totaizal hay más de 40 caballos que más que caballos parecen ovejas. No porque tienen lana, sino porque son tan mansos que uno sube y no tiene ningún problema. Esos caballos se los puede utilizar para los turistas que no quieren embarrarse, digamos, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas, todo este tipo de propiedades generan alternativas. Y en ese sentido, el turismo en Bolivia está muy, muy, muy atrasado. ¿Alguna pregunta más? Sí, bueno, Francisco, muchísimas gracias por toda la explicación y tenemos algunas preguntas que nos han llegado a la página en Facebook, entonces te las vamos a ir haciendo una a una. Una de las preguntas es, ¿por qué es importante la EBB como área protegida? Bien, la EBB tiene varias cosas para ser importantes. Primero, porque es una estación biológica. Eso significa que tiene una categoría de inmiscuirse en los procesos sociales que hay en la región y que está hecha para brindar información y al mismo tiempo resolver problemas locales, regionales, ¿no es cierto? Como en este caso lo que está haciendo el sendero, es el primer sendero que va a haber y que actualmente ahora la EBB ha incorporado en su plan de manejo, ¿no? Y si vale el término, se ha apoderado de la metodología para hacer un sendero. Primero, esa es la característica que tendría como EBB. Dentro de eso, también tiene, digamos, tareas como decir cómo se va a manejar la pesquería en el río Maniqui, el tema de los peces, cómo se va a manejar el tema de pastos con vacas y todo eso, para que los vecinos aprendan a manejar, aprendan a tener pastos adecuados, la capacidad de carga de las vacas y todo eso. Y lo más importante, por la ubicación geográfica, por su cercanía, digamos,
más hacia a los Andes, por su planicie, por lo que hemos dicho, cómo llueve, por sus altíos y bajíos, porque tiene poblaciones de chimanes alojados en su territorio, además población colona. La Estación Biológica del Beni es una reserva de la biosfera, o sea que tiene una categoría a nivel mundial, es una reserva de biosfera. O sea, no puedo decir cuál es una, y no puedo dar una lista de 10, porque realmente por su importancia en la región, por su importancia social, por la diversidad que tiene, por su río Maniqui, por tener chimanes en el sitio, es muy importante. Ahorita se viene a la memoria, por ejemplo, para los que quieran saber, pueden pedirme el plan de manejo como yo lo he escrito, cómo está, cómo se hace, se los puedo enviar sin ningún problema. No creo que la EBB se oponga a eso, más bien la EBB va a querer divulgar. Pero, por ejemplo, yo no sabía, hasta que he empezado a hacer justamente el plan de pesquería también para la EBB, que la mejor leche materna del mundo es de las chimanas, por la cantidad y la dieta que tienen, por la cantidad de peces que consumen y el resto de la dieta que tienen. La mejor leche materna del mundo es de las chimanas, por ejemplo. Y de esas pocas cosas sabemos muy poco en Bolivia. No nos informamos. Nos gusta ver solamente el paisaje, lo bonito, ¿no? Lo divino, ¿no? Por ejemplo, todos dicen, el lago nuestro, además dicen nuestro, ¿no es cierto? Nuestro lago Titicaca es bello, por ejemplo. Pero no saben que el lago Titicaca se está muriendo. Es bello lo que están viendo, pero eso no es suficiente. No sabemos cómo están las poblaciones de peces, no sabemos cómo están las poblaciones de invertebrados, no sabemos cómo están las poblaciones de aves. O sea, las cosas entran por los ojos. Y mientras eso ocurre, el corazón deja de sentir. No percibimos lo que está pasando realmente, ¿no? Entonces, tenemos que aprender a ver de otras cosas, y ahí tiene que jugar mucho el Ministerio de Educación, ¿no es cierto? Todo este tipo de cosas, por ejemplo, que estamos hablando ahorita, tendrían que estar avanzando en el colegio de Totaizal y en el colegio de San Borja. En el colegio de San Borja no les interesa el cóndor, obviamente no les tendría por qué interesar, tendrían que ver cómo es el mundo que rodea a esos niños que viven en San Borja. Eso es lo importante, ¿no? La educación, la información es clave. No sé si he respondido. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, a largo plazo, ¿cuántos empleos cree que generaría para guardabosques u otros especialistas este lugar? Bueno, para responder eso tendría que ser brujo, ¿no? Más que biólogo tendría que ser brujo. ¿Cuántos empleos tendría que haber? En primer lugar, lo que hay que hacer es, por eso está un plan de monitoreo, es cómo este sendero, el recorrido de este sendero, va a permitir monitorear los animalitos y aves que hay. Llega un momento que es posible que cuando empiecen a disminuir, vamos a decir que el turismo que está llegando está siendo excesivo. Entonces vamos a tener que hacer otro sendero que va a ser, ya hemos dicho que se puede hacer uno por aquí y que se desvía, están viendo el puntero, ¿no es cierto? Que se desvía en este sentido hacia la laguna de Normandía, como otra alternativa. Ahorita yo no puedo decir cuánto va a generar. Es posible que lleguen turistas medianamente y eso que se quede así nada más. Pero sí lo que puedo decir es que a través de esto se generan servicios, ¿no es cierto? Por ejemplo, lo que llaman tanto en la prensa, y que eso nunca ocurre, solamente se menciona, lo que se llama el turismo comunitario. Por ejemplo, el turismo comunitario en Totaizal, por ejemplo, están dispuestos a hacerlo. Eso significa que unas 10 familias de Totaizal están dispuestas a construir un cuarto con su baño, ¿no? Ahora, ese cuarto no es un cuarto hecho así nada más, ¿no? El cuarto tiene que tener una pendiente suave, tiene que haber internet, la pendiente y las paredes tienen que ser como de mosaico que permita a uno manguerear y limpiar totalmente.
una buena ducha, que tiene que haber ahí una cosecha de agua, o sea, de los techos de las construcciones por ahí, tener aljibes para cosechar agua, tener, reitero, un buen internet, y que los turistas, viendo eso, que es factible utilizar y es cómodo y ventajoso, puedan pagar a la persona que les está alquilando. Entonces, todo eso genera un proceso, ¿no? ¿Quién va a dar de comer a los turistas cuando acaben el sendero, ¿no es cierto? ¿Quién va a hacer el juguito? ¿Quién va a tener los refrescos? ¿Quién va a tener la cerveza fría? Todo eso. Eso es el turismo comunitario. Y eso es una organización local. Ahorita, en este planteamiento, está haciendo el uso del sendero. Pero en parte, la pregunta que me han hecho me está permitirles abrir el abanico de posibilidades que va a haber después, ¿no es cierto? O sea, dormitorios, comida, refrescos, y en algunos casos va a aparecer otras nuevas opciones. Seguramente cuando estén en el Totaizal durmiendo o comiendo o bebiendo, se van a enterar que hay señores que van a pescar a algún lugar, y el turista va a decir, bueno, puedo ir a pescar con ustedes, y eso genera otro tipo de aperturas al turismo. Por eso que les decía hace un rato atrás que no puedo ser brujo, porque esto puede ampliarse mucho más y no puedo decir puntualmente cuántas tareas, cuántos, pero las posibilidades de abrir actividades económicas obviamente se acrecentan. Eso es todo. Oh, muchísimas gracias. La siguiente pregunta es, ¿qué hace falta para que la EBB implemente las propuestas que se han realizado? Bien, dentro del diagnóstico, este diagnóstico del sendero, justamente el turismo ecológico, este grupo ha hecho una observación que en el porvenir había que hacer muchos trabajos. El porvenir tiene ahorita sitios para recibir turistas, pero las condiciones no están hechas, porque ya hace varios años atrás, cuando toda la parte investigativa principalmente abandonó y dejó la EBB, hubo un descuido, obviamente, y en un incendio se quemó gran parte de esas habitaciones, ¿no? Entonces, ahí este grupo de estudiantes ha hecho recomendación para que cuántas piezas tienen que existir, cuántas duchas, cuántos baños, todo eso ya está escrito en el manual. ¿Qué es lo que se necesita? Y ahí también se hace mención que esas 10 familias de Totaizal estarían dispuestas a tener alojamiento para los turistas, ¿no? Entonces, dentro de ese diagnóstico se ha hecho todo eso, ¿no? Pero ahora era cómo conseguimos que eso se implemente. Hay que hacer el trabajo de infraestructura para turísticos, para hacer estos letreros, para hacer las señalizaciones y todo eso. Bueno, cuando acabé de hacer el proyecto, Carola Vaca, la directora del área, me mandó un correo que me maravilló y me alegró bastante, y seguramente algunos de ustedes también va a hacer lo propio, es que me indicó que un grupo español, una ONG española, al enterarse de que se puede retomar el tema turístico, ha financiado la reconstrucción y el establecimiento de un área de visita para turistas en la EBB. O sea, que es posible de que a un tiempo ya se cuente con las habitaciones, con dormitorios, con baños, con lugares para lavar la ropa, con el camino adecuado para ir al Totaizal, todo eso para los turistas. Entonces, ahora solamente me imagino que falta seguramente hacer contratos y todo eso y empezar a trabajar. Ahora que, bueno, la situación está también difícil, ya saben, por este tema del coronavirus, pero al menos es lo que puedo informar, que lo que me indicó la señora Vaca, que sí, y ahora había financiamiento, por lo menos para que el porvenir esté adecuadamente instalado para recibir turistas. Eso es Muchas todo. gracias. Y la última pregunta dice, genial charla, 2 consultas por favor. ¿Se pudo calcular la capacidad de carga del sendero? Y la segunda es que si es que existen postas de salud, baños, caminos, señal de teléfono e infraestructura básica en el lugar para empezar a alojar turistas.
Eh, Gracias por lo genial, porque la pregunta también es genial. En parte ya está respondida, pero dentro del cuaderno de sendero interpretativo está la posibilidad de que en algún momento haya un accidente en el trayecto. Es por eso que el trayecto está señalado cada 100 metros. Entonces se puede decir en el 2300 ha mordido a alguien la víbora. Entonces el guía puede llamar por teléfono, por celular, al porvenir. En el porvenir, según la norma, como hemos establecido, lo van a atender y le van a decir en qué lugar está. Y de acuerdo a la época, si es lluvia o está seco, va a ir un carro o una carreta o en caballo, se lo va a ir a recoger al herido. Hasta mientras eso ocurra, el porvenir se va a comunicar con el hospital de San Borja para decirle que están llevando un herido que tiene una mordida de serpiente. Pero al mismo tiempo, la EBB ya va a tener un lote guardado en el hospital de sueros antiofídicos para las víboras que hay en ese lugar, por ejemplo. Entonces, ese va a ser el mecanismo de sacar a alguien que se haya accidentado. Reitero, van a estar aquí, va a pasar la mordida, de aquí se va a telefonear a la estación biológica del Beni y de la estación biológica del Beni se va a mandar la ayuda, lo primero, y después de aquí se va a llamar a San Borja para que estén esperando la llegada del herido. Eso es lo más rápido que se puede hacer. Y no sé si me puedes repetir la pregunta, no, ya no lo, por vanidoso, ya no lo genial, pero que me repitas la pregunta para ver si me he olvidado algo, ¿no? Porque es una pregunta bastante larga, por favor. Claro, bueno, la segunda parte ya básicamente la he ido respondiendo en toda la charla, pero la primera parte es, ¿se pudo calcular la capacidad de carga del sendero? Esa es una pregunta interesante. Justamente el monitoreo que estamos planificando hacer es justamente para eso, para planificar la capacidad de carga. Con esto, sabiendo cómo está esto, si digamos, el primer año hemos hecho 10 de cada uno de estos bichos, 10 de todos, y seguimos recorriendo el segundo y tercer año, y sigue habiendo los 10, quiere decir que los turistas no están afectando mucho. Pero de pronto ya se ha hecho más famosa la estación, y de pronto empiezan a llegar el doble de turistas. Y empezamos a ver que ya no son 10 lo que se ve, sino el número de estos bichos empiezan a bajar. Entonces, la capacidad de carga turística se va a hacer a través de este monitoreo participativo. Y hay algunas cosas asociadas bien bonitas que ahorita aprovecho de decirles. Por ejemplo, se hace para el sendero, por ejemplo, utilizando unos aparatitos con clavo. Es un clavo que se golpea, ¿no? Y llega un momento que cuando el sendero está muy, muy trajinado, ese clavo no entra. Entonces, eso se decide a hacer senderos paralelos, por ejemplo, pero no es mucho detalle. El detalle más claro es viendo cómo se va a mantener esta biodiversidad. Y eso obviamente se hace con el monitoreo participativo. La carga turística la vamos a hacer con el monitoreo participativo, que es justamente el objetivo principal de esta tarea. No sé si he respondido. Súper, Pancho. Bien. Ray, ¿quieres decir algo? Sí, muchísimas gracias por toda la explicación y también por mostrarnos lo hermosa que es la Estación Biológica del Beni, para todos aquellos que no hemos logrado conocer la estación y que no tenemos la fortuna de haber transitado ese sendero, pero que también las personas que nos están viendo sepan que hay un montón de lugares turísticos a los cuales podemos ir
sin salir del país, y además que fomentamos y ayudamos a las comunidades que viven de esto y que también necesitan, ¿no?, este tipo de flujo para poder generar sus recursos. Entonces, muchísimas gracias, de verdad, Francisco. Ahora tenemos la última parte de nuestra charla, que es para que la gente igual conozca un poco más a los biólogos, sepa qué hacemos y que también nos cachito divertimos. más. Entonces, Un vamos a cachito hacer... Dime. Ya, ¿puedo? ¿Sí? Yo más bien quiero agradecer a ustedes. Quiero agradecer a ustedes porque me permiten hacer conocer ese trabajo que está hecho por alumnos de biología. Ellos han hecho todo. Yo solamente he hecho vigilarlos. Yo les agradezco mucho más bien a ustedes y que me dan la oportunidad de poder divulgar este tipo de experiencia. Realmente de todo corazón les agradezco porque también amo la EBB, es un lugar que me gusta mucho y con esta forma de difusión, de comunicación de esta información, al menos con seguridad espero que entre el año, cuando comience este proceso, va a haber unos 2 o 3 turistas que han sido los que han escuchado esta exposición. Yo les agradezco de veras. A mí me encanta hablar de este tipo de cosas y pues gracias a ustedes. Y ahora puedo entrar a la tercera parte. Bueno, gracias. Bueno, vamos a hacer una pequeña dinámica y vamos a ver en una ruleta una de las opciones que te salga de un pequeño juego que estamos haciendo en cada una de estas charlas. ¿Se ve bien la ruleta? Tendría que salirme, ¿no? Ahora. De la pantalla, sí. Sí, ahora sí. A ver, veamos qué te toca. Es un poco lento, lo siento. Ya, genial. En 15 segundos necesitamos que nos digas lo indispensable que alguien tiene que llevar a campo. Lo primero que uno que tiene que llevar al campo es curiosidad. Lo segundo, aprender. Lo tercero, agua. Lo cuarto, botas adecuadas. Tercero, un buen sombrero. Después, no sé, cámaras fotográficas, una buena mochila. Pero algo que me estoy olvidando. Ya tengo que llevarme una información del lugar al que voy a visitar. No para ir a mejorar, para mejorar esa información con mi paseo. Después es importante incluir una guía local. Alguien del pueblo, del lugar que me acompañe en el recorrido. Ahora voy a decir algo vanidoso que alguna gente me va a criticar. Hay que llevar al menos 2 cámaras buenas, una con lente chiquito y una con lente grande, porque hasta cambiar el animal se ha ido. Entonces van a ver qué vanidoso que soy. Entonces unas Nikon 7202 suficiente. No sé, ¿qué más? Bueno, lo de siempre, ¿no? El eterno matebichitos, camisas de manga larga, eso es muy importante, y las camisas dentro de una polera. La ventaja es que uno se pone a transpirar, no está mojado, pero lo rico es que cuando viene el viento, también uno se refresca con su propio sudor, ¿no es cierto? Hasta que se seca la ropa, es una forma de tener como un aire acondicionado normal, ¿no? Entonces eso es muy práctico. Lupas. Bueno, es muchísimas. importante. Podríamos seguir toda la noche. Muchas gracias, Pancho, de nuevo por acompañarnos. Realmente ha sido muy interesante este trabajo. Es algo que la gente no cree que realiza el biólogo, ¿no? Usualmente cree que el turismo solamente depende de los turismólogos, cuando en todo el mundo
bueno, países que tienen riquezas naturales, dudo que mejores que las nuestras, pero que tienen riquezas naturales, justamente contratan a biólogos, ¿no? Para valorar, para que la gente tenga un sentido de pertenencia, ¿no? A su país y lo quiera y lo cuide, ¿no? Bueno, el comportamiento y la opinión de la gente en general, en parte es algo lógico. La carrera de biología recién va a cumplir 50 años acá en Bolivia, mientras que en los países vecinos ya tiene más de 100 años. No, el ejemplo siempre odioso que pongo, porque, bueno, he ido a parar ahí. En total he estado casi 5 años en Costa Rica, y Costa Rica es un país que no tiene ni un solo metal. El único metal que tiene es de las latas que usan las comidas y después botan al basurero. Después toda su riqueza es biodiversidad. Entonces tampoco quiero que me malinterpreten ustedes, pero Costa Rica produce a través del trabajo de biólogos, en este caso sí, como el turismo y otras cosas más interesantes, mariposarios, crianza de peces y un montón de cosas. Allá es mucho más aplicado. Costa Rica produce tanto como lo que Bolivia produce con hidrocarburos. Entonces el trabajo del biólogo en otros sitios es totalmente distinto, porque por las políticas de Estado también han permitido que eso ocurra, ¿no? Como podemos ver ahorita, ven lo que está pasando hoy, ahora, hace un año, 3 años, 10 años, 20 años, 30 años, 40 años, sigue siendo lo mismo. No dejamos de ser un país minero, ¿no? Entonces hasta ahora estamos viendo solamente la parte de la minería. No somos tan sensibles, tan informados, tan bien educados a través de un Ministerio de Educación como para poder advertir que tenemos naturaleza, que podemos manejarla, ¿no? Eso es innegable. Yo tengo mis amigos ticos que vienen, mis amigos ticos vienen, los costarricenses, y me dicen, ¿qué diablos, no? Con tantas cosas tan lindas, que no aprovechen nada. Y es lo que ahorita, por ejemplo, les voy a mostrar algo que, si me permiten, en unos 10 segundos, por ejemplo, les voy a dar solamente esta idea para que se den cuenta. Ahí está. Véanlo. ¿Lo ven? No, Pacho. Has puesto a presentar, pero no vemos. Ah, el pececito. No, Sí. Ya, vean eso. Ese es un pez precioso. Se llama Papilocromis altispinosa. Es un pez boliviano, endémico del Beni, que nadie lo utiliza. Pero aquí lo estamos cuidando. Sin embargo, este pez está vendido en otros sitios. Es un pez carísimo. Y así, como este ejemplo, hay otros. Entonces, lo que pasa es que Bolivia no se ha dado cuenta hasta ahora que es un país realmente de biodiversidad. No acabamos de palpar. ¿Y eso es culpa de qué? De la educación. Falta de políticas. El Ministerio de Educación está muerto en ese sentido. Es lo que opino. ¿Alguna pregunta más? no, ya vamos terminando con esta charla el día de hoy. Agradecemos muchísimo a todas las personas que han asistido. También hay mucha información de la EBB en varias páginas, y también si necesitan saber más información sobre esto, pueden escribirnos a la página para que nosotros les podamos pasar la información. De verdad, muchísimas gracias, Pancho, por estar acá, por tomarte el tiempo de estar acá, de haber preparado la presentación y de hablar con personas que no son biólogas, pero que sí están bastante interesadas en todas las que tocamos. Muchísimas gracias también por acompañarnos el día de hoy. Quiero aprovechar para despedirme. El tema de manejar la biodiversidad en Bolivia es un tema integral. O sea, es parte del biólogo, obviamente,
pero el biólogo necesita del abogado, necesita del economista, necesita del geólogo, necesita del veterinario, necesita del agrónomo. El trabajo de conservación y manejo de la naturaleza es un trabajo integral, no es de unos, es de un conjunto de gente que tiene que trabajar. Cada uno cumple su tarea, ¿no? Esto es mi celular, pero esto es mi celular, adentro tiene aparatitos, tiene pilas, todo. Entonces es igual, la naturaleza funciona igual, con muchas profesiones, con muchas actividades. No porque sea un área protegida, ahora es trabajo del biólogo. No, no. Es un trabajo de muchas profesiones. Ahora que el biólogo juega un papel muy importante al describir, al señalar, al marcar el escenario donde se van a ver los procesos sociales y económicos, esa es otra cosa. Pero todo es integral, nada es de uno solo, ¿no? Es igual que un auto. Un auto, ¿cuál es la parte más importante del auto? El motor. Ya, bueno, si el motor está bien, pero si no tiene volante, ya, si tiene volante y motor, ahora, ¿qué tal si no tiene asiento? ¿No? Entonces, hay que ver todo engranado, todo integral. ¿No? No hay que ser tan como los caballos carreteros, que es el trabajo de uno solo, nada más. Quiero reiterarles un agradecimiento, chicas, de todo corazón, y también decirles a los que nos han estado viendo que si quieren que les pase el proyecto, no creo que la Carola Vaca se diga que no, pero puedo hacerlo. Pueden anotarse quienes quieren. Yo voy a enviar a sus correos el proyecto enterito. Eso es todo. Muchas gracias. Wow, muchísimas gracias. Ojalá que me den oportunidad para presentarles el de pesquería del EBB. Claro, Pancho, aquí tienes todo el ambiente, ¿no? Aquí te dejamos el ambiente para que tú presentes todo el trabajo que realices, al igual que todos los biólogos, todos los investigadores que deseen hacerlo, porque la educación es lo más importante. Bueno, comentarles que la siguiente semana vamos a seguir teniendo unas charlas más, vamos a seguir con sorpresas sobre los videos que han estado viendo del abecedario, así que no se los pierdan y muchas gracias por vernos hoy día. Se cuidan a todos. Cuídense, no salgan sin motivo. Chao a todos.